Bueno, las cosas en el Medio Oriente se van trabajando, organizando, y de repente llegan noticias como esta, que primero hay que calibrar si sí o no. Un cese al fuego entre Israel y el grupo libanés Hezbollah dio inicio la madrugada de este día. El alto al fuego, mediado por Estados Unidos, estaría marcando el primer paso importante rumbo al fin de casi 14 meses de combates relacionados con la guerra en la Franja de Gaza. Hasta ahora no se conocen, ahorita sabremos más a detalle, que haya habido reportes inmediatos de supuestas violaciones a la tregua, mientras que en algunos puntos de Beirut se registraron algunas celebraciones que han sido muy en las redes, han estado en las redes muy conmovedoras. El acuerdo consta de 3 etapas: una tregua inicial, seguida del repliegue de las fuerzas del grupo chií libanés al norte del río Litani y la retirada total de las tropas israelíes del sur del Líbano en un plazo que alcanza 60 días. Cabe destacar que el cese al fuego no aborda la guerra de la Franja de Gaza, donde Hamas aún retiene a decenas de rehenes. Y bueno, también hay que recordar que Israel retiene a una buena cantidad también de rehenes de Hezbollah. Bueno, se ha de imaginar que esto ha causado una buena mirada del mundo. Los líderes internacionales celebraron este alto al fuego. El presidente Biden aplaudió lo que llamó la buena noticia. Remarcó que el acuerdo fue diseñado para que sea un cese permanente de hostilidades entre Israel y Hezbollah. Finalmente mencionó que este pacto representa un nuevo comienzo para el Líbano, pero también podría conducir a una paz más amplia en Medio Oriente, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron aseguró que el país apoyará el trabajo de las Fuerzas Armadas del Líbano en el marco de la propuesta que permitirá restablecer la seguridad tanto de los libaneses como de los israelíes y el regreso seguro de los desplazados. Finalmente, el Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, habló del tema, dio la bienvenida al acuerdo para que cese la confrontación entre Israel y Hezbollah, con lo cual se pone fin a las hostilidades en Líbano. ¿Qué tan efectivo puede ser este cese al fuego? ¿Qué tan importante puede ser este cese al fuego? ¿Qué tanto puede abrir esperanzas o qué tanto es una puerta que se abre para que se cierre de manera muy pronta? Moisés Garduño García, profesor, destacado profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Medio Oriente, con usted y con nosotros. Querido Moisés, con enorme gusto, como siempre, te saludo y agradezco tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Javier, muy buenas noches. Saludos para ti y para la audiencia. Aquí estamos como siempre. Es una buena noticia, es una noticia que hay que tomar con cautela. ¿Qué es exactamente? ¿Hasta dónde llega esta noticia? Bueno, con mucha fragilidad, Javier. Estamos ante un momento sí prometedor en términos mediáticos para la prensa, para los líderes de las potencias como Francia, como Estados Unidos, que están detrás de este acuerdo, pero en el terreno, los que conocen Líbano, los que conocemos Palestina, los que hemos estado en la región, sabemos que este tipo de acuerdos de cese de hostilidades son frágiles debido a que no establecen algo muy importante, pues que es las garantías de que Israel no vuelva a interrumpir el espacio aéreo libanés y a violar la soberanía, que es algo que ha hecho pues a lo largo de décadas. La base para este acuerdo en particular es la resolución 1701 de las Naciones Unidas, el cual es un documento que se utilizó para hacer la paz en la famosa guerra del año 2006, cuando el Líbano fue intervenido en el sur por el ejército israelí, lo cual se evitó debido a la resistencia que impuso el grupo libanés chiita Hezbollah. Ahora, años después, ese documento se retoma y tiene exactamente los mismos defectos, que son pues evitar que Israel viole la soberanía libanesa, garantizar el regreso de los ciudadanos libaneses hacia sus casas que ahora están en escombros, también garantizar el regreso de ciudadanos israelíes al norte de Israel, los cuales están temerosos porque vivieron prácticamente 2 meses en refugios subterráneos. Algunos otros tuvieron que huir por órdenes del gobierno, porque el gobierno israelí les dijo que tendrían que volver a casa cuando Hezbollah estuviera desarmado. Y este acuerdo que acabamos de ver anunciado no tiene en sus letras el desarme de Hezbollah. Y eso pues hace que la gente en Israel tenga miedo, tenga ciertas reservas para volver a sus casas. En el sur del Líbano están regresando, pero también están conscientes de que todo puede venirse abajo en el momento de que Israel así lo decida, y el acuerdo es frágil precisamente porque establece, con comillas, ese derecho que se reserva Israel, que hay que decirlo, y con esto cierro, Javier, pues que también estuvo buscando este cese al fuego
porque Netanyahu está en una severa crisis ante las órdenes de aprehensión que solicitó por fin la Corte Penal Internacional en su contra y también en contra de su ministro de Guerra, Yoav Galán. ¿Por qué razón, Moisés? Entiendo que no es tan fácil que las Fuerzas Armadas de Israel salgan del Líbano de inmediato, pero ¿por qué se habla de 60 días? ¿No son muchos 60 días para empezar a tomar ya, para ya quedar ahora sí libre del ejército israelí en el Líbano? Lo que pasa es que Israel determinó que su ejército saldría hasta los 60 días para garantizar la seguridad de cada uno de sus integrantes militares. Pero también implica una serie de cuestiones logísticas, sobre todo para que los libaneses también tengan, sobre todo el ejército libanés, tenga la seguridad de que se va a poder trasladar al sur. ¿Cuál es el problema en el terreno? Que hay una dificultad para discernir entre los integrantes de Hezbollah y los integrantes del ejército libanés, ya que en el terreno hay muchísima coordinación entre unos y otros, a pesar de que en la prensa internacional se dice que han estado combatiendo, que han estado encontrados. En realidad, los miembros de Hezbollah muchas veces son hasta más poderosos militarmente hablando que el ejército libanés. Entonces, para hacer una distensión en esta zona del sur que va a servir como una zona pivote entre el ejército israelí y este ejército de Hezbollah, el ejército libanés tiene que dirigirse al sur con ayuda de tropas estadounidenses, de tropas francesas y también de tropas de cascos azules de las Naciones Unidas, de una misión que se llama Misión de Naciones Unidas para Líbano, la famosa FINUL, sí. Y todo esto implica una serie de cosas logísticas pues muy pesadas de llevar a cabo, y cualquier duda, cualquier error puede desencadenar nuevamente un roce militar y volver al conflicto. ¿Qué pasa mientras tanto con Palestina? Esa es la gran pregunta, Javier. Todos celebran mediáticamente el cese al fuego en Líbano, mientras Israel ha arremetido con mucha mayor fuerza bombardeos en el norte de Gaza. Lamentablemente, el cese al fuego no es extendido hacia Palestina, y hay que decirlo que uno de los elementos también que hacen el cese al fuego en Líbano frágil es la falta de la resolución del problema de fondo que desató todo esto, que es la cuestión palestina. Hay que recordar que Hezbollah inició ataques contra Israel inmediatamente el día después de que Israel arremetió contra miembros de Hamas desde el 8 de octubre del 2023. Desde entonces, Israel y Hamas, y también con Hezbollah, han estado encontrados en fuego, y esa fue la forma en la que Hezbollah entró al conflicto. Entonces, mientras no se resuelva lo que está pasando en Gaza, la reconstrucción de la franja, lo que va a hacer la administración, lo que va a hacer con la reparación o la justicia restaurativa con las personas que han perdido familiares, niños, mujeres, esto lamentablemente no va a parar. Y también hay otra cosa, esta pregunta sobre Gaza también se tiene que extender hacia Irán. Irán ha pasado las últimas 72 horas avisando que va a atacar a Israel debido al último ataque que recibió contra instalaciones militares en Parchín, una zona militar muy sensible para Irán, y ha estado también metido en una amenaza que pues también se junta con lo que está pasando en Ucrania y Rusia, en una nueva crisis de los misiles que tenemos ahora en el siglo XXI, con este tipo de amenazas en contra de Israel por lo que hizo en la zona de Parchín. Entonces tenemos todavía dos frentes abiertos, sí. Gaza, la cuestión humanitaria, y por supuesto también la respuesta de Irán. ¿Qué pasa, para cerrar, Moisés, qué pasa mientras en Israel? Porque además de esto, de que son las acusaciones de genocidio en contra de Benjamín Netanyahu, también da la impresión de que en Israel cada vez hay como más voces inconformes respecto a la estrategia de guerra que ha instrumentado el gobierno, más allá de la explicación, que yo creo que no se soslaya por ningún motivo, de la invasión o de la intromisión de hace más de un año. La sociedad israelí está totalmente polarizada. En principio porque Israel y Netanyahu siempre prometieron que iban a hacer del Estado de Israel un lugar seguro para el pueblo judío.
Y con todo esto que ha hecho Netanyahu en los últimos meses, pues ha hecho todo lo contrario. Ha metido miedo a la gente de volver a sus casas en el norte. Tiene enojadas a muchas personas familiares de los rehenes a quienes no ha podido llevar de vuelta a casa. Ha mentido en el sentido de cumplir con el objetivo estratégico de desarmar a Hamás y a Hezbollah. Destruyó el 85% de la infraestructura civil en la Franja de Gaza y los combatientes de Hamás se siguen defendiendo a través de los túneles. Les asesinaron a sus líderes principales, Yahya Sinwar incluido, y los miembros de Hamás siguen resistiendo y se están negando a dejar su tierra. Y en el caso de Hezbollah, pues ahora miremos cuántos edificios fueron destruidos en el norte de Israel, Sí. cerca de 8.000 instalaciones militares y civiles en el norte de Israel, por lo cual pues la gente en Israel no quiere volver a sus casas por este temor de que el ejército israelí no puede defender a su gente. Entonces por eso la sociedad está polarizada, está molesta con su gobierno y esto se conecta con las acusaciones que hay ante la Corte Internacional de Justicia que inició Sudáfrica como Estado, pero también conectado con lo que hace en la Corte Penal Internacional, Sí. que es la que juzga individuos. Todo esto es el cóctel donde está Benjamín Netanyahu parado y de manera increíble todavía en el poder, a pesar de del cambio de administración que va a haber en Estados Unidos y de lo caro que le sale a la administración de Biden seguir apoyando a este político israelí. Para cerrar, Moisés, en breve, ¿verías la posibilidad de que Donald Trump cambiara la política estadounidense en esta materia? Va a haber una coincidencia, independientemente si Netanyahu sigue o no Sí. en el poder en Israel, va a haber una coincidencia entre la administración Trump y el gobierno de derecha israelí. Y esto implica que probablemente Donald Trump quiera cambiar el rumbo de la situación, ofreciendo un respaldo al gobierno de derecha israelí de anexarse tierras en Cisjordania a cambio de que ya pare la situación bélica tanto contra Hamás como contra Hezbollah. Porque ese ha sido el objetivo primordial desde un momento. No solamente, digamos, contestar lo que hizo Hamás en la operación del 7 de octubre, sino también el objetivo ha sido anexarse cada vez más tierras de Cisjordania, tanto por medio de la fuerza como por vías jurídicas, como por desplazamientos, expulsiones, o lo que han llamado algunos autores como Ilan Pappé, limpiezas étnicas. Sí. Y todo esto, pues, resultado de la guerra, de la violencia, de las amenazas y de todo lo que hemos visto particularmente en los últimos meses, ¿no? Entonces Trump va a preferir respaldar, así como lo hizo cuando reconoció la soberanía israelí en los actos del Golán, Sí. así como lo hizo en su primer mandato. Esa es la evidencia empírica de lo que puede venir para Palestina e Israel con Trump a partir del 2025. Te mando un gran saludo, Moisés Garduño. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Saludos, Javier, saludos a la audiencia. Saludos para ti. Gracias.